Muy buenas noches, tardes, días, no sé en qué momento estés viendo este video. Me presento, soy Octavio Velasco, soy profesor de español de primero y estamos en la cuarta semana de Aprende en Casa y decidí hacer estos videos para explicar un poco los temas que vamos a ir viendo por semana. Por ahí también te voy a mandar unos audios para que puedas ir entendiendo o te sea un poquito más fácil saber lo que son los géneros literarios, que van a ser los que vamos a ver. Y también tengo por aquí una presentación que ahorita te la voy a mostrar para ser un poquito más explícito en el tema y sea un poquito más fácil desarrollar tus actividades. Me gustaría que lo vieras con tus papás para que te sacaran de alguna duda que yo te pueda meter. Pero bueno, vamos a empezar. Ah, caray, acá está. ¡Oh, Dios! Ok. Clase virtual. Ándale, está bien. Ese soy yo, el maestro Octavio Velasco de la materia de español. Solo quise presumir un bonito cuadro. Cuenta conmigo. Es el primer tema y lo decidí nombrar el divino arte de contar porque, pues, un cuento pues es una narración breve, oral o escrita que cuenta una historia. Por lo regular, el cuento pues es corto, tiene una sola situación, unos cuantos personajes, pocos ambientes, y es pues, busca un objetivo en sí, ¿no? A diferencia del cuento, la novela, por si te lo preguntabas, y si no te lo preguntabas, de todos modos, te lo comento, porque por ahí en algún momento lo vamos a ver. A diferencia del cuento, la novela pues es más extensa, habla de más situaciones y puede tener mayor número de personajes. Y eso lo veremos en otro momento. Continuamos con el cuento. Te decía que el divino arte de contar viene desde nuestros más remotos ancestros. Por acá tenemos a nuestros amigos, ¿cómo se llaman? Los cavernícolas, que contaban cuentos alrededor del fuego para socializar. Entonces, pues ellos contaban pues lo regular, pues lo de siempre, ¿no? O sea, su única actividad que era cazar, y entonces contaban lo que ellos hacían y lo que ellos veían. No sé la verdad cómo se entendían, pero bueno, de alguna manera ellos se entendían, a lo mejor a gruñidos o no sé, pero ellos se entendían, ¿no? Entonces por acá vemos, de hecho por acá vemos, mire, vemos aquí que dice que cazó un animal muy grande. Por acá vemos a su hijo que dice que él mejor va a ver el Facebook. Luego tenemos, bueno, acá está, ellos pues hacían sus historias y las representaban en esto que se llaman pinturas rupestres. A lo mejor por ahí lo vas a ver en algún momento en historia. Pues casi siempre hacían de cacería porque pues no hacían otra actividad. Lamentablemente, a lo mejor su vida era aburrida o a lo mejor era muy divertida, pero pues ellos tenían su única y gran actividad que era cazar animales para comer, que no se morían de hambre. Luego tenemos que los cuentos tienen varias partes. Vamos a empezar primero hablando de los personajes, que son estos individuos, animales, que le dan vida a la historia, que son los que van a interactuar entre sí, van a convivir entre sí para ir desarrollando la historia. O el cuento, porque estamos hablando del cuento. No sé por qué dije historia. Y vamos a explicar un poquito lo que son los protagonistas y los antagonistas. El protagonista es el personaje principal que busca un objetivo dentro de la historia, que puede ser pues conquistar a la chica, encontrar el tesoro, cazar a los dragones y dependiendo del género, ¿no? Salvar su vida de la bruja o lo que sea terrorífico en las historias de terror. Y tenemos por acá al antagonista, que es el que va a obstaculizar o va a meterse con el protagonista para que no logre su objetivo. Y aquí les puse una ilustración para representarlo un poquito mejor, que tenemos al bueno y al malote, a nuestro amigo Batman y a nuestro amigo el Guasón, que no tiene más antagonistas, nuestro amigo Batman,
Pero bueno, aquí pues tenemos uno de los principales, que es el Guasón, que se ríe y no sé de qué se ríe, porque no me parece gracioso lo que hace. Pero bueno, está el protagonista y el antagonista. Ya más o menos vas entendiendo qué es un protagonista y qué es un antagonista. Aunque los conocías como el bueno y el malo, pero así es. Los personajes secundarios son los que acompañan al protagonista o al antagonista. Que, pues bueno, algunas veces son de relleno. No lo vas a confundir con los extra, pero bueno, no puede ser que sean como extra. Que acompañan al protagonista y al antagonista, que sus objetivos no son precisamente lo que busca el protagonista y el antagonista, pero pues es para que ellos estén acompañados y le den un poquito más de vivacidad, de sabor a la historia, porque pues nuestros protagonistas y antagonistas pues, no podrían estar solos. O bueno, sí podrían estar solos, pero eso ya sería un monólogo. Lo veremos en teatro, esto del monólogo, pero sigamos con lo que es el cuento. Entonces, los personajes secundarios acompañan a nuestro protagonista o antagonista. Tenemos al narrador, es el que cuenta la historia, es el que nos ayuda a introducirnos en el cuento y a entender qué onda con el cuento, qué onda con los personajes, porque si aparecen así de repente, pues como que vamos a decir, no entiendo qué onda con este cuento. Entonces, tenemos diferentes tipos de narradores. Tenemos el narrador omnisciente. No pongas cara de what. El narrador omnisciente quiere decir el que conoce todo, pues. Aquí no lo puse bien, pero era el que conoce todo. Y entonces el narrador omnisciente es como, pues esta ilustración, que es como si estuviera arriba, como si fuera Dios, que dice, conoce todo, sabe todo de los personajes, y te va a ir diciendo, y te va a ir explicando la historia. A diferencia del narrador omnisciente, tenemos al narrador testigo. Él dice, lo vio con sus propios ojos, está metido dentro de la historia, y pues él sabe también toda la historia, pero está dentro de la historia, actuando con los personajes, conviviendo con ellos, ya sea que sea protagonista o antagonista, porque también pues, puede contarlo desde la perspectiva del malo y contarnos por qué es tan malo, como nuestro amigo el Guasón. Por ahí explica en una película por qué es tan malo, pero bueno, sigamos. Ese es el narrador testigo, él conoce toda la historia, pero está dentro de ella. Tenemos al narrador personaje, que está dentro de la historia, pero pues está un poquito revueltito entre ellos, no conoce toda la historia, él te va a hablar de lo que él conoce de la historia, de lo que él sabe de la historia, no se la sabe toda, él solo sabe lo que pues le corresponde a él. Es como en la escuela, ¿no? Pues a lo mejor podemos hablar de la Rosario Castellanos, pero yo nada más sé lo que pues, yo vivo como personaje, a diferencia del personaje testigo, que es el anterior. Tenemos también un elemento que es el tiempo. TikTok. O sea, el tiempo de cómo se compone el tiempo. El tiempo es cómo va transcurriendo o cómo va ocurriendo la historia. Hay varios tipos de tiempo en una historia. Tenemos, por ejemplo, el tiempo lineal, que va del pasado al presente o al futuro, o del presente hacia el futuro. O sea, el tiempo va en línea recta, como vivimos normalmente las personas. Tenemos por acá otro tipo de, ¿cómo se llama? De tiempo, que es el tiempo circular. Por ahí con algunas historias como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Creo que sí era así, ¿eh? El cuento empieza en una parte a la que regresa finalmente para explicarte, decirte, oye, ¿qué onda aquí? ¿No? O sea, de repente empieza la historia en una situación así como de que estaban peleando, pero yo no supe por qué y no sé qué. Entonces, sigue la historia y vuelve a regresar al punto en donde comenzó para que tú tengas un poquito de idea de qué fue lo que pasó. Es una manera de escribir, a algunos autores les gusta, a algunos no, pero tenemos por acá otro que se llama En Saltos. Si no sabes bien qué es En Saltos, por ahí hay un cuento que se llama Pedro Páramo,
en donde este tipo de historias transcurre un momento y de repente pasa otro momento y de repente regresan al pasado y de repente se vuelven a ir al futuro y regresan al pasado y vuelven al futuro y así, ¿no? Así son las historias en saltos. Es el tiempo, es cómo va transcurriendo la historia, es cómo va pasando, ¿no? Después tenemos otro elemento que es la trama. La trama es el momento histórico en donde sucede la historia. Puede ser el momento histórico, que puede ser ya sea en la Edad Media, en la Segunda Guerra Mundial, puede ser en la era de las cavernas, puede ser en un futuro muy lejano, etcétera. Estas historias pues nos ubican y dicen, ah, bueno, pasó en la Segunda Guerra Mundial, entonces tú ya ves que los personajes van más o menos acorde a lo que es la historia por su momento histórico. ¿En qué momento de la historia de la humanidad sucedió la historia? Entonces ya vimos que la diferencia entre el tiempo y la trama es, el tiempo es cómo ocurre y la trama es en qué momento ocurre. Por ahí también hay otras que son atemporales. ¿Qué quiere decir atemporal? Ahí se me fue más. Atemporal quiere decir que no hay un tiempo definido. No sabes si es en el pasado, si es en el futuro. No, bueno, no en el pasado. No sabes en qué momento preciso de la historia ocurre esto, ¿no? Puede haber sido en cualquier momento. O sea, no lo especifica el autor. No especifica en qué momento y puede haber sido en el pasado o en el futuro. Casi no he visto historias de esas, pero también las hay por ahí que son atemporales. No te definen un momento histórico en el que han ocurrido. Por ahí tenemos el espacio. Bueno, no precisamente este espacio, ¿no? Pero sí también. El espacio es el lugar físico donde ocurren, donde los personajes, donde sucede el cuento, pues, donde el lugar físico, que puede ser un lugar abierto. ¿Qué es un lugar abierto? Pues es un lugar, pues en un campo, en una ciudad, en un, pues básicamente eso, ¿no? En un campo, una ciudad, puede ser en el mar, puede ser en el espacio, como ya lo dije anteriormente, porque es un lugar abierto, es así, ¿no? Tenemos también que hay un espacio cerrado, que puede ser que esté sucediendo dentro de un salón, que puede ser que esté sucediendo dentro de una casa, etcétera, ¿no? Entonces, hay historias que son así, o sea, suceden en un solo plano y sucede todo dentro de un salón, sucede todo dentro de una casa y no hay otros espacios. Por lo regular, las historias, los cuentos, suceden en dos tipos de ambientes, estos dos tipos de ambientes de espacios, ahorita vamos a ver ambientes, estos dos tipos de espacios combinados, espacios cerrados, espacios abiertos, espacios cerrados, espacios abiertos. O puede ser, por lo regular, abiertos nada más o cerrados nada más, pero eso ya es por lo regular los dos. Tenemos también por acá el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Pues puede ser psicológico, que sea un ambiente de miedo, que sea un ambiente de alegría, que sea un ambiente de emoción. Por ejemplo, el ambiente psicológico, cuando son películas de terror, pues es que siempre vas a estar con el miedo. Te persigue el animalejo, te persigue la bruja, o te persigue el monstruo, no sé qué, ¿no? Entonces, ese es el ambiente psicológico, que es el miedo, la tensión, la emoción, todo esto es el ambiente psicológico de un cuento. Y tenemos el ambiente, válgame la redundancia, el ambiente ambiental. Le puse ambiental, pero bueno, era climático. O sea, que puede ser que haga frío, que puede ser que haga calor, que puede ser que esté lluvioso, que esté nevado, que esté oscuro. Ese es el ambiente, que ya lo dije otra vez, redundantemente ambiental. Bueno, ya no le puede cambiar la palabra. Cambiamos la palabra. Ahora vamos a ver finalmente los géneros. ¿Qué géneros tenemos aquí? Los géneros son los tipos de historia que podemos contar o tener o leer, no sé. Bueno, ese no, ese clase de terror, no me refería yo. Terror.
Aquí tenemos un ejemplo acá, la chica que está enojada por su celular. Claro ejemplo de alguna película que muchos recordarán. Si no saben de dónde salió esa fotografía, es de la película El Exorcista. Ocurrió hace muchos años, en los años 70, por eso no se han de acordar de qué película es, pero seguramente lo habrás visto en algún meme o en alguna cosa de estas. Entonces, la película de terror, pues, está basada normalmente en el miedo. El miedo a algo, básicamente el miedo a la muerte, no el miedo a que te maten, el miedo a que te hagan algo, y por lo regular siempre son, pues, zombies, seres sobrenaturales, asesinos, gente así despiadada, ¿no? Entonces, el miedo a ser asesinado es lo que le da toda esta magia a las películas de terror, ¿no? El miedo también a lo que no sabes qué hay, no sabes qué pasa, que es más bien eso ya es un poquito lo que es el suspenso, no saber qué va a pasar, quién está atrás de la puerta, quién está escondido entre las sombras, quién está escondido en el bosque, porque desaparecieron mis amigos. ¿Quién se los llevó? ¿A dónde se los llevaron? Todo eso es el terror, ¿no? Y el terror cuando ves al zombie que se está comiendo a X o Y personaje. Luego pasamos al género policíaco. No se vayan a confundir con los que sí también tendría que ver, con los narcos, pero bueno, no hablamos de ese tema. El género policíaco es el clásico del detective que muchas veces no pertenece a la policía y es un detective que trabaja por amor a la profesión y al estar investigando, como nuestro amigo con la lupa. En el género policíaco siempre o casi siempre ocurre un asesinato y no sabemos quién fue. Y entonces tenemos estas típicas escenas donde está el investigador tomando muestras y diciendo, me parece que por aquí pasó X persona de cierto peso, porque las huellas nos muestran que venía corriendo. ¿Pero quién vendría corriendo en este lugar tan escondido? Más o menos así es el género policíaco. Y el género policíaco casi siempre termina resolviéndose el misterio gracias a la agilidad del detective, al cual no le pagan porque nadie le dijo, métete, que se metiera en el asunto. Pero bueno, ahí estaba de metiche, porque le encanta andar investigando, aunque no le paguen, pero ese es el detective. Y ya también hay otras historias donde sí les pagan a los detectives, que bueno, eso es otra cosa. Pero básicamente, el género policíaco es el muertito, el investigador que saca su lupa, que ya modernamente tiene sus aparatejos tecnológicos y sus laboratorios en donde va a analizar hasta el más mínimo detalle para saber quién cometió el asesinato. Ya después habrá por ahí una persecución con el malo, que por lo regular casi siempre lo que hace interesante la historia es que era quien menos lo esperábamos. Bueno, después tenemos el género de aventura. Acá tenemos al Capitán Sparrow. ¿Ya se acordaron de él? Claro que sí. El Capitán Sparrow es el de Piratas del Caribe. Entonces, el género de aventura siempre hay un tesoro que encontrar, alguien a quien rescatar y siempre se pasan peripecias, ¿no? Y lo que le da vida al género de aventura son las constantes dificultades a las que se enfrenta el personaje. Y aquí es donde le da sabor el antagonista, que siempre va a tratar de estarlo obstaculizando y de repente parece como que el personaje ya no lo logró, ya lo esquivaron, ya lo mataron y resulta que no lo mataron y resulta que estaba vivo y resulta que ahí estaba pero no se veía y de repente estaba perdido, exiliado, deportado. Un montón de cosas que le pasan al personaje y finalmente logra su cometido,
Puede ser en otras historias también que haya sido el que cobre venganza de otro anterior héroe que no pudo lograr lo que él buscaba. Entonces tenemos, por ejemplo, historias como, a lo mejor por ahí, ¿no? Batman, que me matan a sus papás y de repente él pues sale y entonces él cobra venganza por el maloso que acabó con sus papás, ¿no? Y casi siempre, pues, es el defensor de alguna ciudad, casi siempre el superhéroe, ¿no? Entonces, el género de aventuras, pues, se habla de este tipo de historias, de los piratas y todo, que fue ahí donde empezó, ¿no? Hay por ahí en un audio van a ver la bonita historia de Stevenson que nos cuenta la isla del tesoro. Entonces, por ahí veremos eso más adelante. Tenemos el género de ciencia ficción. Aquí hay que aclarar algo, la ficción quiere decir algo que no es real y ciencia ficción, porque ficción no es todo lo que no sea real. Podríamos decir que el cuento es ficción, el cuento de animalitos, porque los animalitos no hablan. Pero bueno, el género de ciencia ficción por lo regular siempre tiene que ver con inventos, con naves espaciales, con todo este asunto de cosas tecnológicas. Muy casi siempre viéndolas muy futuristamente, ¿no? Muy hacia el futuro, ¿no? Ya por ejemplo, en los años 40, por ahí así, del siglo pasado, ya hace muchos años, yo todavía no nacía, había un personaje que se llamaba Dick Tracy que tenía un reloj que era celular. Ya hay los smartwatch. Ya por eso la ciencia ficción casi siempre se enfoca hacia el futuro y hacia descubrimientos nuevos, el científico que descubre la fórmula, la nave espacial, el arma supermoderna, la teletransportación, todo este tipo de cosas componen la ciencia ficción, ¿no? Entonces son cosas que tienen que ver con ciencia que no es real. No sé si por ahí recordarán, creo que también son, ya no les tocó a ustedes, que fue, ni a mí tampoco, porque fue una película muy vieja, La Guerra de las Galaxias, por ahí a lo mejor vieron sagas nuevas de la Guerra de las Galaxias. Ese es un ejemplo claro de lo que es la ciencia ficción. Yo me divertía mucho con la Guerra de las Galaxias porque me divertía viendo a Darth Vader peleando contra Luke Skywalker con sus espadas láser. Y aquel ancianito, chaparrito bajito, que era el Yoda, que hablaba de una manera un poco rara, ¿no? Yo ir a tu casa, no me acuerdo, pero por ahí así. Parecía que tenía un ligero encanto por poner las frases al revés, ¿no? Y eso lo hacía ver como muy sabio. Entonces, ese tenemos lo que es ciencia ficción. Y esos serían todos los géneros. Más adelante les voy a hablar, aquí les tengo esto, que es de el cuento al storytelling. ¿Cuál es la función de los cuentos? Te preguntarás, ¿qué puede tener de bueno contar un cuento? Muchas cosas. Puedes conquistar una chica, puedes vender un producto, puedes convencer a un grupo de gente. De eso trata el storytelling. Ya en otro momento voy a preparar un video precisamente para hablarles de esto, storytelling, en donde podremos quizás, por ejemplo, hacer un comercial, hacer una presentación basado en una historia. ¿Qué tienen de bueno las historias? Que las historias y los cuentos nos dejan más fácil las ideas. Y de ahí viene, por ejemplo, no sé si por ahí ustedes o sus papás hayan visto comerciales en donde nos cuentan una fabulosa historia de una persona que a lo mejor tenía problemas, pero de repente conoció el producto X, Y o Z y cambió su vida radicalmente, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de cosas causan impacto y nos convencen de algo. Puede ser un producto, puede ser una idea, puede ser una clase que se puede contar con esto que es el storytelling. Pero ya lo veremos en otro momento. Déjenme ponerle acá. Ya lo veremos en otro momento.
Y, ay, Dios mío, ¿dónde se pone acá? Espero que te haya gustado esta pequeña clase. Espero no haberte aburrido. Y pues nos vemos la próxima semana con otro video en donde explicaremos otro tema por ahí. No sé cuáles. Pero disfruta este video, ve la programación de Aprende en Casa. Si no ves la programación de Aprende en Casa, le puedes picar y buscar en internet. Por ahí están los programas. O por ahí hay un amiguillo que se llama Geeks, por ahí no me acuerdo, que hace unos bellos resúmenes de lo que fue la clase Aprende en Casa y que también te pueden servir. Nos vemos la próxima y muchas gracias.